De hacer ya, porque estamos en un momento que es muy difícil. Cada vez el hombre se va comprometiendo más y cada vez el tiempo no alcanza. Pero hay que sacarle tiempo al tiempo y dedicarle a lo que a vida eterna permanece, que es la enseñanza bíblica, oír a Jesucristo y disfrutar las cosas de Dios. Bueno, Ariel Landres, Dios te bendiga grandemente. Hermano César Cervantes, Dios te bendiga. Marta Martínez, hermano Tulio, Dios te bendiga. Victoria Karim, Dios te bendiga. Bueno, hermanos, hoy voy a traer un tema que es un poco, vamos a decirlo, es muy conocido, pero yo quiero hacer una pregunta. Hermano Ramiro, ¿junto a qué clase de agua Dios nos pastorea? Hermano José, hermano Agua Viva, hermano, ¿qué clase de agua Dios nos pastorea? ¿Junto a qué clase de agua Dios nos pastorea? Hermano Gilmar, bueno, vamos a comenzar, la enseñanza bíblica es con aguas vivas, pero vamos a mirar los diferentes nombres que tienen estas aguas vivas. Entonces, ¿junto a qué agua Dios nos pastoreará? Es el salmo más conocido por todos. Hermano Tulio, ¿junto a qué clase de agua Dios nos pastoreará? Bueno, vamos a leer Salmos 23, 2. ¿Qué nos dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, ¿aguas de qué, hermano José? Aguas de vida. ¿Aguas de qué? De vida. De reposo De reposo. me pastoreará. Me pastoreará. Entonces, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero resulta que está escribiendo el rey David este salmo, Salmo 23, 2. Entonces, Jesucristo, esto era vamos a decir, ¿cómo iba a estar Cristo pastoreándonos nosotros? Y dice, junto a aguas de reposo. Muy importante esto. Gracias, hermano Tulio, muy bien. Aguas de reposo, Dios nos pastorea. Pero entender aguas de reposo, hay que saber por qué yo tengo reposo. Hermano José, ¿por qué cree usted que usted tiene reposo? Usted está de pronto en una agitación terrible y esto, y de un momento a otro dice, oye, hoy sí que tengo la vida, una paz, un reposo, una seguridad. Tranquilo, estoy en reposo. Hermano Ramiro, estoy tratando de que nosotros adquiramos la mente de Cristo. ¿Por qué? Bueno, esta silla hoy me está, pero vamos a dejarla así. Es muy importante que nosotros tengamos la vida de Cristo. ¿Por qué? La mente de Cristo. Porque cuando tenemos paz, el reposo, usted tiene paz. Ya nos estamos acercando. A ver, hermano Francisco. Porque tengo la verdad. Porque tiene la verdad, ya nos estamos acercando. Vamos a mirar cuáles son estas aguas de reposo. La labor de la justicia es el reposo. Muy bien, muy bien. Y Isaías 28, 12. ¿Cuáles son estas aguas de reposo? ¿Ya? Isaías 28, 12. Isaías 28, 12. Vamos a colocarlo por acá, mis apuntes, y vamos a Isaías 28, 12. Porque uno dice, hermano, así como les voy a decir, es muy importante, hermanos, entender cómo usted adquiere la paz y la tranquilidad, porque es que el asunto no es gritar yo tengo paz, y en el culto tiene paz y cuando sale no la ve ni en la esquina, porque comienza a acordarse de este problema que tiene, de esto y de esto. Entonces, ¿cómo disfrutamos nosotros las aguas de reposo si Cristo mismo dice que nos va a pastorear junto a aguas de reposo? ¿Qué nos dice Isaías 28, 12, hermano Gilmar? A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Mire lo que... Y el versículo 11, ¿qué dice? Porque en lengua de qué? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Okay. Y a los cuales dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron. Entonces, hablando del día de reposo literal, que es el sábado, que algunos guardan todavía, siguiendo el mandamiento que fue dado a través de Moisés,
Isaías está diciendo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron. Entonces el reposo es dado que alcanzado. Pero viene el asunto, es a través de qué nos llega este reposo. El que dice Dios. Porque ya el reposo ellos lo tenían ¿en qué? En el día sábado. Pero resulta que ese reposo es literal. O sea, es una, ¿cómo le dijéramos? Es un rito. Pero una cosa es usted que tenga reposo en sí mismo. O sea, que tenga esa paz, esa tranquilidad. Eso es muy diferente. Y yo podría apostar que en este tiempo hay muchos hermanos que aún hay días que amanecen en el quinto cielo y hay otros días que amanecen en el quinto sótano, porque a mí me pasaba eso. ¿Sí o no? Entonces, el asunto es cómo estar en un estándar totalmente de paz, aunque los apóstoles estaban en la cárcel, tenían reposo, aunque los latigaban, salían, tenían reposo. O sea que no vivían de acuerdo a las circunstancias, porque en ellos había algo tan fuerte que no les afectaba. Entonces, ¿a través de qué nos llega el reposo? Isaías 32:17, ¿a través de qué nos llega ese reposo? Que es a nivel mental, a nivel personal. ¿A través de qué nos llega? Isaías 32:17, hermano Francisco, ¿qué nos dice? Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Este versículo quiero que no lo olviden, porque es 32:17 dice, y el efecto de la justicia será que paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Por eso que Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No como el mundo la da. Entonces nosotros, Jesucristo está diciendo, Jehová es mi pastor, David está escribiendo, y escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo, ¿de qué? Me pastoreará. Estas aguas de reposo es a través de qué? De la justicia. La justicia tiene un efecto que es la paz, pero tiene una labor, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? El hermano trabaja en remodelación, los hermanos trabajan en remodelación, y hay una labor, ¿cierto? Y esa labor es diferente al efecto final que van ustedes a mirar cuando ya terminan. Entonces, la labor de la justicia es darnos a nosotros, ¿qué? Reposo y ¿qué más? Y seguridad. Y al tener reposo y seguridad, viene lo que es el efecto final de la justicia, que es ¿qué? La paz. Yo no puedo tener paz si no tengo los dos anteriores. No, que yo tengo mucha paz, pero ¿cómo está? No, hermano, es que es esto y esto. Aquí es donde viene. Que Jesucristo nos ha prometido a nosotros, yo doy mi paz, no como el mundo la da, pero nosotros tenemos que saberla disfrutar, hermanos. Mire, ¿por qué se agitan los pensamientos en nuestra mente? ¿Cuándo se agitan los pensamientos de nuestra mente? Cuando hay problemas. Cuando no tenemos paz, se agitan los pensamientos. Alguien está enfermo y está en el hospital y tiene 5 enfermedades y está en el hospital y está eso combatiendo, pero al mismo tiempo esa persona disfruta ¿de qué? De una paz y tranquilidad. Entonces el conocimiento es el que trae la paz. Y hay factores que son muy importantes. Uno dice, hay frases en la oración que te dan mucha paz, que es decir, Padre Celestial, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No se haga ¿qué? Mi voluntad. ¿Usted no descansa en eso? Claro, yo descanso en eso, porque suceda lo que suceda, es la voluntad ¿de quién? De Dios. Y la voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santificación. Entonces todo es conocimiento. Entonces aquí ya hemos llegado a lo que es la labor de la justicia, que es darnos paz y ¿qué? Y seguridad. Ahora, ¿qué males puede hacer una persona que ya sabe que Cristo es el que le da paz y ¿qué?
y seguridad. ¿Qué males puede hacer esa persona? Uno dice, ninguno. Pero está expuesto. El hombre de Dios está expuesto a muchas cosas. El hombre cristiano, la mujer cristiana está expuesta a muchas cosas. Entonces, puede de pronto ser engañado por el asunto de la motivación a nivel profesional o por las emociones y confunden la paz con una emoción. Y la paz no es emocional. La paz es una vivencia. Las emociones llegan ahorita y pasan. Yo me acuerdo cuando yo viví esa emoción de que Colombia ganó 5-0. Y yo eso, qué cosa tan... Y eso pasó. Esa emoción no volverá nunca más. Eso ya terminó. Y así hay muchas cosas en la vida que son emociones que dan mucha alegría, mucha tranquilidad, mucha paz. Pero, ¿cuál es el problema que puede cometer el hombre de Dios o la mujer de Dios? ¿Cuál es el problema? Y esto lo cometió el pueblo de Israel. Jeremías 2:13. Muy importante esto, hermanos, porque queremos que todos entendamos todo esto. Confianza por la fe en Jesucristo. Confianza por la fe en Jesucristo. Mire lo que nos dice aquí cuando el pueblo de Israel cometió 2 males. Puede leerlo, hermano Gilbar. ¿Qué nos dice? Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mira, yo le voy lo que decía el hermano Gilmar hace un rato. Es verdad que no podemos dejar de qué, de trabajar, porque tenemos que ser responsables. Pero también tenemos que colocar el orden de prioridades. Yo pienso que una hermana o un hermano es psicólogo. Y ese es su trabajo. Él lo puede hacer. Pero lo que no es conveniente es que cambiemos la fuente de agua viva por la psicología, que ayuda en lo relativo, pero no en lo absoluto. No estoy diciendo que el que practique la psicología, hay muchos hermanos que son psicólogos, pero cuando ese hermano se vaya a parar en un púlpito, tiene que predicar el evangelio. En su oficina aplica ¿qué? Psicología, y si puede comparte el evangelio. Pero lo importante es que nosotros entendamos ese orden de prioridades. Yo no puedo llevarle a la iglesia un mensaje de psicología, que no es malo, no es malo. Ayudar a la gente relativamente no es malo. Pero es que Cristo dijo fue ir y predicar ¿qué? No. El evangelio. Entonces hay 2 males que ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son los 2 males? Dejar a Dios, que es la fuente de aguas que vivan. Y luego cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener ¿qué? El agua. Y aquí es donde tenemos que nosotros entender la diferencia entre el oro y el oropel. La psicología puede ser el oropel, pero las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Muy importante todo esto. Ahora, esos son los 2 males. Dejaron, ¿sí? Dejaron a Dios, que era fuente de aguas vivas. Entonces Dios miró eso en su pueblo. Y dijo, tienen un templo, la gloria de Dios está en el templo, pero ellos me dejaron a mí. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Dios? Entonces vamos a mirar en el libro, ahora, ¿qué hizo Dios cuando su pueblo dejaron a Dios, que era fuente de aguas vivas? ¿Qué va a hacer Dios? Ezequiel 10:18. Ezequiel 10:18. Isaías, Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel 10:18, hermano Gilman, puede leerlo. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Aquí Dios, la gloria de Dios abandona el templo. Lo abandona.
Pero luego que usted lee todo el capítulo se da cuenta por qué Dios abandonó, porque era que no hacían lo que él quería. Entonces, hubo un abandono. El hermano Gilman me hacía una pregunta y él se preguntaba, ¿cómo el sumo sacerdote, que era tan malo, entraba al lugar santísimo y no le pasaba nada? Yo me acuerdo que él me hizo esa pregunta y era una pregunta bien difícil porque cuando entraba al lugar santísimo, si habían hecho algo malo, Tenía que morir. tenían que morir. Entonces tuve que explicarle al hermano que la gloria de Dios se había ido. Ya. Ya, porque si usted viera quiénes fueron los que planearon la muerte de Jesús, el sumo sacerdote y los sacerdotes. ¿Quiénes le dieron las 30 piezas de plata? Ellos. Y entraban al lugar santísimo una vez al año y no les pasaba nada. Entonces, en el libro de Ezequiel capítulo 10 dice, la gloria de Dios abandona el templo. Ve, aquí abandona el templo. Porque ellos cavaron para sí, ¿qué? Cisternas rotas que no, y dejaron a Jehová, que era fuente de aguas vivas. Entonces cavaron para sí cisternas rotas y Dios abandona el templo. ¿Cuándo regresa la gloria de Dios al nuevo templo? ¿Cuándo regresa la gloria de Dios al nuevo templo? Vamos a ir a Ezequiel 43, 1 y 4. ¿Cuándo regresa? 43, 1 y 4, que dice, el templo morada de Dios. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Esto está hablando de la ciudad de Jerusalén, la puerta. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. He aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. ¿Oyó? Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de ¿qué? De su gloria. Esto es lo que está viendo ¿quién? Ezequiel. Pero le voy a decir algo. Cuando la gloria desciende nuevamente, Jesús está siendo bautizado por Juan Bautista y descendió sobre él ¿qué? Dice el Espíritu Santo como en forma de paloma. Ahí el nuevo templo es Cristo. Por eso Cristo dice, destruid este templo y en 3 días ¿qué? Lo levantaré. Y estaba hablando del templo de su cuerpo, eso está en Juan capítulo 2. Pero aquí hay algo muy importante que es lo siguiente. Miren lo que dice. Dice, me llevó hacia la puerta que mira hacia el oriente, o sea, la puerta de oro que está frente a los olivos. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, la gloria de Dios, o sea, que no estaba ya todavía en el templo, sino que ya estaba en el nuevo templo que era Jesucristo. Venía del oriente y decía, y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Resplandecía, eso es lo que ve en visión Ezequiel. El apóstol Pablo dice, y el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca, ¿qué? La luz del evangelio. Jesucristo, él venía predicando el evangelio. Dice, la tierra a causa de su gloria, para que no le resplandezca la luz del evangelio, y mire lo que sigue diciendo, de la gloria, ¿de quién? De Cristo, la cual es la imagen de Dios. El versículo 3 de Isaías 43 dice, y el aspecto de lo que viera como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba ¿a dónde? Al oriente. Al oriente. Entró por esa puerta. Entonces vamos a mirar ahora Ezequiel 44 y después vamos a ver por cuál puerta fue que entró Jesucristo en Jerusalén. Pero antes de eso vamos a ir a Ezequiel 44, 1 y 2. Si lo puede leer, hermano Gilmar, por favor. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Estará por tanto, ¿qué? Cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta está cerrada, no se abrirá ni entrará por ella, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, entrará por tanto, ¿está qué? Cerrada. En la actualidad está cerrada la puerta del oriente. ¿Fue cerrada en qué año? 1400. Después, un príncipe mongol
digo, para que no entrara El Mesías. La gloria por la puerta, la mandó a cerrar. Yo no La entiendo. verdad, eso fue en 1400, algo así. Entonces acá está la puerta cerrada. Pero el Mesías tenía que entrar por esa puerta y también tenía que salir. Lea el versículo 3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Entrará y saldrá. Ahora vamos a mirar la parte especial. ¿Quién es el príncipe que entrará y saldrá por esa puerta? Porque es muy importante eso. ¿Quién es ese príncipe, hermano Tulio? ¿Quién es ese príncipe, hermana Karin? Vamos a ir a 1 de Pedro 5:4. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 5:4? Hermano Gilmar, si lo tiene, por favor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿el príncipe quién es? Jesucristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de ¿qué? De gloria. De gloria. Esa corona de gloria es el resultado de haber recibido ¿qué? El Evangelio. Nos resplandeció la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Ahora vamos a leer quién entró por esta puerta. Lucas 19:28. Lucas 19:28. Lucas 19:28. Porque yo quiero que ustedes miren todo esto y se den cuenta que nosotros estamos siguiendo el punto de vista del que es fuente de agua viva. ¿Qué nos dice en 19:28, hermano Francisco? Diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno... Lucas 19:28. Dicho esto, léalo, hermano José. Ah, sí, 20. Dicho eso, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Y el monte de los Olivos estaba en la puerta ¿qué? Del oriente. Y le dijo, mire, vaya y tráigame un burrito, un pollino allí, y los dueños te van a decir, ¿y qué va a hacer? Dígale que el maestro lo necesita. Y así es. Lea, hermano, el versículo 37, hermano Gilmar, y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras ¿qué? Clamarían. Jesús llora por Jerusalén y luego entra a purificar ¿qué? El templo. ¿Quién entró por esa puerta? El príncipe de los pastores. Pero en el versículo de Ezequiel 44, versículo 3 dice que entrará y saldrá por la misma puerta. ¿Ya? Entonces aquí hay que ir. ¿Quién salió por esa puerta? Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Muy importante que tengan esta enseñanza en sus mentes. Hebreos 13:12. Léalo, por favor, hermano Gilmar o hermano Ramiro. Hermano Gilmar, por favor. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de ¿qué? De la puerta. De la puerta, pero él estaba en el pretorio, ¿cierto? Adentro de Jerusalén. En el pretorio estaba para él ser juzgado y de ahí lo sacaron los soldados afuera. ¿Afuera de qué? De la puerta del oriente. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de qué? De la puerta. Pero, ¿por qué él tenía que padecer fuera de la puerta? Tenemos que ir a Ezequiel 46:12. Ezequiel 46:12. Vamos a mirar. Es muy importante todo esto porque a veces uno dice,
Mire, todo lo que Cristo hizo estaba todo en las Escrituras programados. Isaías, Ezequiel 46:12, ¿qué nos dice? Hermano Francisco. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto o ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hacen el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Ahí está. Después que saliere. La puerta fue cerrada después de que él salió a hacer ¿qué? El sacrificio. Y era un sacrificio de paz. ¿Por qué de paz? Porque el hombre tenía una enemistad con Dios por causa del pecado. Cuando Cristo muere, inmediatamente Él paga la deuda y queda ¿qué? En paz en todo aquel que se acerca a Cristo. Por eso la importancia de que la gloria de Dios habitó, toda la plenitud de Dios habitó en ese nuevo templo llamado Jesucristo. Hay un versículo, si el hermano Tulio me ayuda, con esta cita bíblica, dice, porque toda la plenitud de Dios habitó en Cristo. Toda la gloria habitó en Cristo. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos todo esto. Porque uno dice, bueno, ¿y yo por qué tengo yo tanto que hablar de Jesucristo? ¿Por qué? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que Jesucristo cayó, toda la gloria de Dios cayó en el nuevo templo que fue Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasga ¿en qué? En dos. Nadie podía ver lo que había detrás del velo, porque moría, pero ya el nuevo templo es Jesucristo. Entonces en Ezequiel 46:12 vimos que era una ofrenda de paz. ¿Cómo tenemos nosotros esa paz allí? Por eso es que hemos comenzado con el Salmo 23:2. Él me hará descansar junto a pastos y me pastoreará junto a aguas ¿de qué? De reposo. De reposo, o sea, de paz. Entonces, Jesucristo muere fuera de la ciudad. Pero cuando lo van a crucificar, lo sacan por la puerta del oriente. Y muere en la cruz. Y en ese momento él hace la paz con el hombre. Dice, usted se arrepiente, tiene paz. Entonces nosotros vamos ahora a Romanos 5:1. ¿Cómo tenemos nosotros la paz? Por la fe. Ahora sí llegamos aquí por la fe. Yo no estaba allá cuando crucificaron a Cristo, pero yo creo. Porque no solamente lo dice la Biblia, sino la historia. Entonces, yo creo, y por medio de esa fe, yo adquiero que la paz. Puede leer, hermano Francisco, 5:1. Justificados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos leído en Hebreos 13:12, lo siguiente, que esto es muy importante, hermanos. Hebreos 13:12 dice lo siguiente. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de ¿qué? De la puerta. Padeció fuera de la puerta. Porque era que antes se hacía un sacrificio de esa manera, era la sombra. Entonces él padeció fuera de ¿qué? De la puerta. Y luego yo, por la fe en él, yo soy ¿qué? Justificado en él. Por eso dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, yo soy justificado por la fe. Recuerde que por la fe se revela ¿qué? La justicia. Y cuando por la fe se revela la justicia, entonces me llega a mí la palabra de justicia, y la labor de la justicia es darme ¿qué? Y darme ¿qué? Reposo y seguridad. Por eso es que Cristo, a través de la justicia del Evangelio, nos está pastoreando para darnos el reposo. Junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. Por medio de esa fe, yo creo, revelo la justicia del Evangelio y comienzo a sentir esa paz cuando yo realmente por la fe revelo la justicia que está en el Evangelio. Romanos 1:17 dice, porque por la fe, ¿cómo es que dice?
Porque en el Evangelio se revela la justicia por fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Entonces yo por la fe soy justificado porque revelo que la justicia. Pero soy eso justificado, o sea, declarado justo porque practico la justicia y he creído en eso. Entonces, Jesucristo me pastorea junto a aguas ¿de qué? De reposo. Porque la labor de la justicia es darnos seguridad y ¿qué? Y reposo. Y el efecto de la justicia es darnos ¿qué? La paz. Pero todo está en el Evangelio y lo tengo que extractar por la fe. ¿Qué es la fe? Que tú crees. Dice, y le creyó Dios a Abraham y le fue contado ¿por qué? Por fe. Jesucristo le dice a los fariseos, saduceos y a todos, les dice, ¿qué van a hacer ustedes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob sentados en el reino de Dios y ustedes, los hijos del reino, excluidos del reino? ¿Qué van a hacer? ¿Ah? ¿Y por qué? Porque no creían en él. ¿Dejaron puentes de qué? De agua viva. ¿Ustedes creen que ellos se portaron bien cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario? Los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Miren, vamos a ir a Mateo para que miren cómo se portaron ellos. Mateo, el hermano citó esa cita. Vamos a ver si ahí está 27. Vamos a ver dónde está. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar. Ajá. Lea 27:41, hermano Francisco. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel es el rey de Israel. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mira, los principales sacerdotes, los escribas y ¿quiénes más? Todo el gremio de esa época de Moisés. Por eso yo no sé, y esto no es una crítica, yo estoy juzgando las cosas, pero a estas horas nadie debe de estar practicando los ritos de la ley. Nadie debe estar practicando el Shabbat, nadie debe estar practicando Rosh Hashanah, ni Hani, ¿qué? No, ni Hanukkah, creo que es, ni Yom Kippur, no, nada de eso, ni el sábado. Porque es que el reposo nos la da ¿qué? La labor de la justicia. Por eso es que Dios dice, y juró en su furor, que ese pueblo que me dejaron a mí de agua viva no entrará en ¿qué? En mi reposo. ¿Cuál es el reposo? La labor que hace la justicia, que se revela en el Evangelio por fe, nos justifica y fuera de eso nos da que ese reposo. Y nosotros hemos entrado al verdadero reposo, porque hemos creído en él, y eso es lo que dice Hebreos, porque todo lo que hemos creído en Cristo entramos al verdadero reposo. Entonces aquí hay unos elementos que son los principales sacerdotes, y los escribas y los fariseos lo escarnecían. Qué tristeza, ¿cierto? Su propio pueblo dejaron ¿a quién? A Jehová fuentes de qué? De agua viva, y lo estaban escarneciendo. Ahora, ¿quién es esta agua viva que despreciaron ellos, que está profetizado ya, que despreciaron a Jehová? Por eso la gloria se fue del templo y tuvo que descender en el nuevo templo que es Jesús. Libro de Juan 7:37. Juan 7:37. Me parece que hoy me rindió el tiempo. Juan 7:37. Yo quiero que hermana Victoria Karim, esto es muy importante que todos nosotros lo entendamos. Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Muy importante esto, hermanos. ¿Qué nos dice Juan 7:37, hermano Gilmar? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, ¿cierto? En mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de ¿qué? Agua viva. Mira, entonces el que cree en la luz, ¿qué es, hermano José? Luz.
El que cree en la luz es El que cree en la luz. ¿Luz? hijo de luz. Hijo de luz. Ok. Pero ahora el que cree en Jesús, como dice que la escritura, esa es la parte clave, hermana Victoria Karim, esa es la parte clave. Usted tiene que creer en Jesús, no es como dice la psicología. Yo tengo que creer en Jesús, no como dice la psicología. Y no estoy en contra de los hermanos psicólogos. Practiquen su profesión allá en su oficina. Pero en el púlpito, usted tiene que predicar el Evangelio. Yo aquí tengo que predicar el Evangelio. Por eso es que yo no puedo dejar a Cristo, porque Él es fuente ¿de qué? De aguas vivas. Lo demás es algo relativo. Y entre lo relativo y lo absoluto, yo tengo que estar con lo absoluto. ¿Ya? Aquí es donde aparece y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto es muy importante. Jesucristo le decía a los judíos que habían creído en Él y que lo ponían en duda a veces, y habían creído en Él y todavía no lo creían total, decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y por qué ellos no podían entender el lenguaje, hermano Ramiro? Porque no lo querían escuchar. Eso que está en Juan 8:43. Entonces, si yo leo esta parte: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y no lo escucho, y estoy buscando otras cisternas rotas que no retienen el agua, entonces yo no lo estoy escuchando. Escuchemos a Cristo, hermanos, escuchémoslo. Yo solamente tengo oídos para Cristo, tengo ojos solamente para Cristo. Toda mi mente, todo mi ser pertenece a Cristo. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí, y eso lo debemos de decir todos, no solamente el apóstol Pablo, lo debemos de decir todos. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura. Ahora viene: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero yo debo de creer en Jesucristo como dice la religión tal, como dicen los testigos de Jehová, como dicen esto, como dicen no. Ellos hablan un gran porcentaje de acuerdo a la escritura. Pero mi pregunta es: si ellos hablaran exactamente la escritura, ¿no serían igual en doctrina con todas las otras que hablen también exactamente la escritura, como lo dice Cristo? Serían iguales todas. ¿Y por qué hay diferencias entre todas estas organizaciones? Aquí es donde vienen. ¿Creen en Jesús? Sí, pero no 100% como dice la escritura. Si tú crees 100% como dice la escritura, cree en Cristo, cree en Él. ¿Cómo? Dice la escritura: Jesucristo es el que te promete: de su interior correrán ríos ¿de qué? Agua viva. De agua viva. En otras palabras, la presencia del Espíritu Santo estará ¿qué? En tu vida. Por eso es que Jesucristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes que nacer ¿de qué? De agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Agua por ser el Espíritu Santo, porque ahí lo dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Espíritu Santo es el agua que salta en nosotros para vida eterna. Pero luego viene y dice: usted tiene que nacer del agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Las palabras de Cristo son ¿qué? Espíritu, y son vida. Entonces las palabras de Cristo es la que a nosotros nos va a hacer el complemento final para que haya el Espíritu de Cristo en nosotros y se forme un nuevo ser, una nueva creación conforme a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ahora, si hay alguien, hermana Miriam Medina, Dios le bendiga. Muy importante esto, que nosotros entendamos lo siguiente: ¿de quién queremos ser discípulos? Hermano, ¿usted de quién quiere ser discípulo? De Cristo. ¿Quién aquí quiere ser discípulo de Moisés? Vamos a ir la última cita bíblica. Creo que es Juan 9:28, si no estoy mal. Juan 9:28, a ver si es ese.
porque no estoy muy seguro. Voy yo. Ya, léalo desde el versículo. Léalo desde el versículo 23, hermano Gilmar. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a... Sí, siga, hermano. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mira, ¿y quiénes eran? Ahí donde dice, donde está en la parte de arriba y dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces, todo el pueblo judío no creyó. Unos poquitos, los apóstoles y los otros discípulos. Y actualmente pasa eso. Pero Jesucristo los ama. Y nosotros amamos a todos como ¿quién? Como nuestro pueblo. Ahora, hay algo muy importante que yo tengo que decirlo hoy, porque esto es muy importante. La Biblia está hablando ahí que los judíos. ¿Eso es señalamiento? Sí, lo está señalando. Pero entonces la Biblia está cometiendo un error porque está señalando. No, porque eso lo dejó para ejemplo de nosotros. ¿Me comprenden? Por eso es que nosotros tenemos que hacerlo lo que está conforme a ¿qué? A la Escritura. Y aquí es donde tenemos nosotros de tener un cuidado. Nosotros podemos hablar lo que está escrito. Pero si yo me encuentro ahorita con un judío, no lo puedo juzgar a nivel ¿qué? Relativo. Pero sí lo puedo juzgar a nivel ¿qué? Absoluto, que no es juzgar la apariencia, sino hacer el justo ¿qué? El justo juicio. Entonces, aquí es donde yo quiero que aclaremos esto. Porque a veces nosotros pensamos que el señalamiento que hace la Biblia está mal. El señalamiento que hace la Biblia no está mal. Es correcto. Porque si estuviera mal, entonces Jesucristo le hubiera dicho al este muchacho, ¿usted por qué le habla así y señala a los judíos? ¿Y por qué? ¿Sí me entiende? Jesucristo no. Jesucristo incluso le decía, habían unos judíos que habían creído en él. Y luego le dice, bueno, si ustedes serán mis verdaderos discípulos. Mis verdaderos discípulos. ¿Ya? Si permanecemos en las palabras de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que dice Juan 8:31. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, no en lo que dijo Moisés de acuerdo a los ritos del tabernáculo. Escuchen bien porque a veces confundimos las leyes de los ritos del tabernáculo con la ley que tenía como nación y los 10 mandamientos. Son 3 cosas diferentes. Jesucristo no vino a abolir la ley. ¿Pero cuál ley? La que tenían como nación y la de los mandamientos. ¿Por qué dice guarden el día de reposo? Porque tiene interpretación. Para nosotros también tenemos un reposo. Entonces tiene que estar en los 10 mandamientos, porque para nosotros también hay un reposo. Pero Jesús vino a cambiar, ¿sí? La ley ¿cuál? Él vino a cambiar la ley que era con referencia a ¿qué? A todos los ritos de ¿qué? Del tabernáculo, incluido el día sábado. Literal. Y aquí es donde yo les quiero dejar una pregunta a todos. Hermana Rosario, Dios te bendiga. Muy importante esto. ¿Queremos ser discípulos, como dijeron estos hombres, de Moisés, o queremos ser discípulos de Cristo? Si usted y yo queremos ser unos verdaderos discípulos de Cristo, vamos a leer en Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Cuando usted permanece en las palabras de Cristo, ¿qué está usted yendo? El que tenga sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Pero usted tiene que beber conforme a ¿qué? A las Escrituras, conforme a las palabras de Cristo, para que usted no vuelva a tener sed. Pero si usted a las palabras de Cristo le hace una pequeña anexión de motivación profesional, hágala en su empresa. No tiene nada de malo. Pero en la iglesia nosotros predicamos es el evangelio de Cristo. En la iglesia no vale la motivación profesional. Jesucristo a nadie los emociona. Jesucristo a nosotros nos da palabras de vida eterna. Fortaleza, es algo que va por dentro de nosotros. Y eso es lo que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Entonces, aquí son de todos, tenemos que tener en cuenta de quién queremos ser nosotros discípulos. Si usted guarda el Shabbat, ¿eres discípulo de quién? De Moisés. Si guarda Rosh Hashanah, Yom Kippur, eres discípulo de Moisés. Porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Pablo dice en Colosenses 1:16. Vamos a mirar Colosenses 1:16, que es muy importante eso. Dice: nadie juzgue. Vamos a decir es 1:16 o 2:16. 2:16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Cuando dice días de fiesta, son todas las fiestas de los judíos, las fiestas religiosas. Y luego dice, luna nueva o día de reposo. Nadie juzgue en eso. Todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es que de Cristo. Entonces, ¿ya? Ahora, ahí sigue hablando de que de culto a los ángeles tremendos en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente que carnal. Entonces nosotros tenemos que tener eso mucho cuidado. Yo les voy a decir algo a ustedes. Hubo un pastor que llegó, por eso hay que tener mucho cuidado. Y estoy contando historias. No estoy señalando. Ese pastor llegó y él sabía la motivación. Y eso lo dicen muchos. Hermano, yo prendo una iglesia así. Con la motivación, sí, profesional. Yo la aprendo así en un momentico. Pero la motivación profesional o lo que es la emoción dura un momentico y salen y son cautivos del pecado. Son cautivos del pecado porque en sus vidas no cambian. Y este pastor llegó y dijo, veo que un ángel está entrando por la puerta. Está llegando en las últimas sillas de atrás y la gente se alborotó. Y si hoy está llegando acá y ese ángel se está acercando y esa iglesia se perdió de una vez porque un ángel. Y el pastor dice, lo veo. Y ahora está llegando aquí donde están los músicos y se prendieron los músicos también. Y entonces estaba todos encendidos yo. Pero me doy cuenta que ese ángel es Satanás que está disfrazado de ángel. Ah. Y entonces todos quedaron. ¿Por qué se prendieron? Pregunta él. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cualquiera los puede engañar a ustedes? Y yo simplemente hice una prueba, dice él. Yo solamente hice una prueba y todos se prendieron porque creen todo lo que les dicen. Hermanos, mire lo que dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Desde hoy en adelante, yo quiero que todos los hermanos que se han conectado, hermano Tulio, hermana Rosario, hermana Patricia Rodríguez, Dios te bendiga, hermana Miriam Medina, y todos los que se han conectado, el hermano, la hermana Ariel Andrés, perdón, el hermano, y todos los hermanos que mirarán en YouTube esta enseñanza en diferido, quiero que hoy reforcemos, afirmemos, confirmemos que somos estrictamente discípulos de quién, hermano Francisco? De Cristo. Nada más. Estrictamente discípulos de Cristo. Y que vamos a permanecer en su palabra, porque sus palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Y que vamos a creer en Él
conforme, dice que la Escritura, el Evangelio. Por eso yo les digo, hermanos, cada iglesia tiene sus puntos de vista. Y gracias a Dios por todas las iglesias. Pero pido a Dios que todas las iglesias prediquen el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Que prediquemos todos el Evangelio. No nos salgamos de ese mensaje. Jesucristo lo dijo. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. No prediquemos más cosas que no son Evangelio. No digamos cosas para emocionar a la gente cuando no es verdad. Prediquemos el Evangelio. No demos nuestros puntos de vista más, por favor. Aunque usted lo haga de buen corazón, pero eso delante de Cristo no está bien. Mira, Jesucristo tuvo que reprender a Pedro, que ya le había dado las llaves, porque Pedro se inventó una compasión diferente. Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo vas a permitir que te maten? Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Hubo señalamiento? Sí. ¿Pero a quién? A Satanás, que le había puesto esa idea a Pedro. Aparte de mí, porque usted no pone su mirada en ¿dónde? En las cosas de arriba, sino las de la tierra. Hermanos, usted que me está oyendo este mensaje, comprométase hoy con Cristo y predique solo y únicamente el Evangelio, el mandato de Cristo. No le agregue más cosas. Esté usted en la iglesia que esté, no lo predica al estilo de esa denominación. Predique el Evangelio al estilo de Jesucristo, porque ya tú no vives, sino Cristo vive en ti. Oremos todos. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres fuente de aguas vivas. Y Padre Celestial, que nunca nosotros cambiemos esa fuente de aguas vivas por otras cisternas que ni siquiera pueden retener el agua. Padre Celestial, yo te ruego en este momento que en todas las personas que escuchen esta enseñanza les abre el entendimiento y puedan, Señor, edificar su casa sobre esta roca preciosa que eres tú. Señor, llénanos de tu palabra, inúndanos de tu sabiduría y danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y de esa manera que alumbre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus palabras son espíritu y son vida. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un saludo para los hermanos Miriam Medina, Patricia Rodríguez, Tulio Álvarez, Julián Máster, Tulio Álvarez, Rosario, y hay unos hermanos acá, Marta Martínez, César Cervantes. Amén. Bendiciones a todos. De verdad que espero que hayan disfrutado esta enseñanza. Y lo mismo a los hermanos que están en YouTube. Dios les bendiga.